Hebreos 10, del 19 al 25. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros en amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Tu palabra radica toda la autoridad, tu palabra es la que tiene autoridad sobre nosotros. Oramos, Señor, para que tu palabra, a través del Espíritu Santo que tenemos cada uno de nosotros, podamos juntos tener lecciones, sacar lecciones espirituales que nos sirvan para edificar nuestras vidas, de manera que podamos responder con cambios evidentes para tu gloria. Padre, probablemente yo pueda hablarles al intelecto, pero tú le hablarás al corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la epístola de Hebreos es anónima, aunque a lo mejor sea de las personas que asumas que el autor es el apóstol Pablo. Pero yo quiero decirte que debemos evitar ese error en decir que el apóstol Pablo es el escritor de esta epístola, porque no hay ninguna parte de la carta que lo exprese así. Y podría decir a esto otro argumento, que Pablo no es autor, ya que Pablo tenía la costumbre cada vez de escribir una carta, poder presentarte como el remitente en cada una de las cartas que él escribía e enviaba. A lo largo de la historia de la iglesia, muchos aseveraron que Pablo escribió la carta a los hebreos. Sin embargo, de acuerdo a la estructura gramatical y la sintáctica de la carta y el uso del lenguaje griego, suscitan dudas respecto a la autoridad paulina de esta carta, la autoría paulina de esta carta. La epístola de Hebreos es una gran declaración de la gloria de Dios que revela a la persona de Cristo como su obra redentora por nuestra salvación. Esta carta presenta una profunda enseñanza teológica bíblica que conecta el plan redentor de Dios, tal como se reveló en el Antiguo Testamento, a su manifestación en Cristo Jesús. Lo más probable, hermanos, que esta carta fue escrita antes de la destrucción del templo en Jerusalén, aproximadamente en el año 70 después de Cristo. Pero lo que sí podemos decir con toda seguridad, que esta carta va dirigida a un grupo de creyentes, a una comunidad judía que se había convertido al cristianismo y que estaban siendo perseguidos. Las epístolas, como todas ellas, tienen una finalidad de poder animar, de exhortar, para corregir, para prevenir a sus destinatarios que se mantengan firmes al llamado del Señor que le has hecho a los creyentes. Y uno de esos llamados, hermanos, es mantenernos firmes en nuestro compromiso de congregarnos regularmente, congregarnos sistemáticamente, congregarnos frecuentemente, como lo encontramos en esta sección del capítulo 10. Mi hermano amado, a lo mejor tú has leído muchas veces este texto, pero hoy yo quiero recordarte la importancia, a lo mejor lo has olvidado. Si realmente eres creyente, si en verdad estás en Cristo, si en verdad has nacido de nuevo, es fundamental que en la vida que llevas como creyente tengas el hábito de congregarte asiduamente, es decir, persistentemente, diligentemente, regularmente, porque al hacerlo no es algo opcional. Aquí la idea en el texto trae una acción que trae un hábito, un principio normativo que nosotros encontramos fundamentos inclusive en el Antiguo Testamento. En este pasaje, por una parte, nos da una instrucción de manera de orden y de exhortación para todos los creyentes, no solamente para aquellos que están sin trabajo o tienen más tiempo libre, tampoco es algo que es exclusivo para los creyentes de aquel tiempo. Mi amado hermano, ¿sabías lo que Dios espera de ti? Dios tiene una expectativa de ti. Y déjame decirte unas cuantas de muchas más que hay dentro de toda la revelación del texto sagrado, de la palabra de Dios. Una de ellas es congregarte. Una de ellas es que tú puedas hacer uso de tu Biblia, la palabra de Dios, llegando a estudiarla, llegando a meditar y pidiendo al Espíritu Santo que te ayude a aplicarla en tu vida. Una de las cosas que también Dios espera de ti es que puedas dedicar una vida totalmente dedicada a la oración. Dios también espera de ti que puedas servir a Dios y al prójimo. Y también espera a Dios de ti que puedas compartir la buena noticia del Evangelio. Y quiero, hermano, aquí que la idea de congregarnos, porque voy a estar predicando de estas cosas, de la oración, de la importancia de la Escritura en nuestra vida y muchas otras cosas más como disciplinas espirituales. Y quiero resaltar aquí que la idea de congregar, hermanos, es un privilegio.
ya que gracias al sacrificio de Cristo tenemos la seguridad o certeza de estar en la presencia de Dios. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo te sentirías si recibes una invitación del rey de España para estar delante de su presencia? ¿Cómo te sentirías si el presidente del gobierno español te invita a su casa para que puedas comer con él, cenar con él? O el mismo presidente de los Estados Unidos, Biden, de la nación más poderosa, te invita a pasar un día contigo. Hermanos, es fácil intuir. Estoy seguro que no pondrías una mala cara, que irías contento, irías gozoso, te comprarías un buen traje, te comprarías un buen vestido, unos buenos zapatos, unos buenos tacones, una buena chaqueta, etcétera, etcétera. Irías de manera glamurosa y te sentirías afortunado de contar con tal invitación, ¿verdad, hermanos? Todos los creyentes, hermanos, ahora tienen una invitación abierta a entrar al lugar santo celestial. En el antiguo pacto, ese privilegio tenía un grupo de personas que eran los sacerdotes, estaba reservado solamente para ellos. Solo una parte del pueblo de Dios tenía ese acceso a la presencia de Dios. Al estar en la presencia de Dios, hermanos, debemos de saber que a través de Cristo llegamos a tener ese privilegio y esa confianza que solo se logra por los méritos únicos de Cristo cuando venimos en fe y arrepentimiento para salvación con un corazón sincero. Y déjame decirte, hermano, que podemos sacar aquí dos razones por lo cual podemos y debemos, y enfatizo esto, podemos y debemos acercarnos a Dios, según la afirmación del versículo 19 en relación al versículo 22. En primer lugar, podemos tener la confianza de entrar y estar en la presencia de Dios ahora mismo. Si tú has nacido de nuevo, si tú te has arrepentido, si tú has respondido al arrepentimiento para salvación a través de esa fe generada, a través del Evangelio, a través de esa fe salvífica, inmediatamente, hermano, tú puedes gozar de una comunión directa con Dios y pasa automáticamente a estar en la presencia de Dios. Hermanos, ese gran mérito, como lo expresa el autor a Hebreos, se debe gracias a la sangre de Cristo. En todo el sistema ceremonial del Antiguo Testamento, a nivel de la cultura hebrea, era tan importante. Y se logra gracias a lo que Jesucristo ya hizo por ti en la cruz del Calvario. Se logra gracias a lo que Jesucristo hizo a través de su muerte, a través de su sepultura y a través de su resurrección. Varios hombres, siendo llamarse Dios, murieron, pero no resucitaron. Y aquí la gran diferencia es que Cristo murió por ti en la cruz y resucitó venciendo la muerte. Y es sorprendente, hermano, cada vez que el escritor, el autor de Hebreos, hace sus afirmaciones más enfáticas acerca de la obra salvadora de Cristo. Hace una referencia explícita a la sangre de Cristo. Por ejemplo, si usted retrocede un poco, en el capítulo 9, el versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido la eterna redención. Seguido del mismo capítulo, el verso 14, estamos en Hebreos 9, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestra conciencia de obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo derramada en la cruz, te da acceso, me da acceso a la presencia de Dios, gracias a la obra completa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y más adelante, volviendo al capítulo 10, el versículo 19, nos da una afirmación rotunda. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Estamos en el capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermanos, ¿qué tal la afirmación? Dice que tenemos libertad de entrar a la presencia de Dios a través de la sangre de Jesucristo. No hay ninguna duda que entramos a la presencia de Dios, que estamos en la presencia de Dios, si hemos nacido de nuevo, gracias a la sangre, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo nos da acceso para que podamos disfrutar de la presencia de Dios. El versículo 20, aquí el sacrificio de Cristo proporcionó un camino nuevo y vivo, dice el texto, en comparación con el camino antiguo y ahora muerto en el antiguo pacto. El camino es Jesús. Jesús es el camino, como dice el autor Juan, el mismo Jesús dice, recoge sus palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, el acceso directo que Jesús abrió para que nosotros podamos acercarnos a Dios a través de su muerte a la presencia de Dios. El camino de Dios es a la vez nuevo y vivir en ese nuevo camino de Jesús ha hecho que nosotros podamos crear una nueva situación completa nueva de vivir individualmente ligado a la presencia de Dios. Hermanos, Dios es tan soberano que puede desarrollar una relación directa, única y personalizada, individualizada con cada uno de nosotros, y solamente lo puede hacer Dios. En el versículo 21 podemos decir que tenemos la confianza de entrar en la presencia de Dios porque tenemos un gran sacerdote. ¿Quién es ese gran sacerdote? Jesucristo, como el autor hebreo lo presenta como el gran sacerdote sobre todos los sacerdotes,
Cristo es el mediador, es el supremo sacerdote que conecta en plena y personal relación con Dios al ser humano. La casa, hogar de Dios, hermanos, que el texto está diciendo, es toda la familia de Dios. Por lo tanto, hermanos, si tú estás en Cristo, tienes acceso a la presencia de Dios. Hermanos, esto es importante que lo podamos entender porque muchas veces basamos nuestra experiencia, nuestra vida en Cristo, en una experiencia. Y debemos basar nuestra vida en Cristo en lo que dice la palabra de Dios, el texto revelado. Porque no es a través de experiencias, es a través de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos dice cómo debemos de vivir. La palabra de Dios nos da unas ciertas normas, nos da unos ciertos principios para que nosotros podamos desarrollar. Y muchas veces, hermanos, lamentablemente extraemos solamente las cosas que nos gustan de todo lo que Dios nos pide. En el versículo 22 hay una afirmación rotunda. Dice que debemos acercarnos con libertad de culpa. Hermanos, si tú estás en Cristo, si realmente tú te arrepentiste para salvación, como decía el pastor Antonio la semana pasada en relación al sermón, nuestros corazones ahora están limpios de mala conciencia y con sana conducta. Por lo tanto, hermanos, no podemos dejar que el pasado nos atormente. Hay muchas personas que están dudando de su salvación, muchas personas que están siendo atormentados por el pasado que vivieron. Dice que si estamos en Cristo somos nueva criatura, nueva creación del Señor. Y en esta primera parte que quiero resaltar, de 3 partes, hay 3 amonestaciones que el autor hebreo hace, entre los versículos 22 al 25, y todas juntas constituyen una exhortación principal de la epístola. En primera amonestación se refiere a la devoción personal que debemos de tener con Dios. Hermanos, déjame decirte que debido al sacrificio de Cristo, ha hecho por nosotros, ha abierto el acceso para que podamos acercarnos a Dios. Es graciasamente a Él que podemos acercarnos a Dios. No hay otra forma, no hay otro medio, es a través de Jesucristo. El autor de Hebreos está diciendo que es a través de la obra de la sangre de Cristo que podemos acercarnos a Dios. Por eso dice, acerquémonos a Dios. Pero ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? ¿De cualquier manera? No, dice, debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Un corazón sincero es una actitud verdadera, confiable, sin mezcla de pecado. No estamos diciendo, hermanos, que no vamos a pecar. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que el creyente estando en Cristo no peca. Pero estamos hablando que ya el pecado no tiene control sobre tu vida. Una cosa es que accidentalmente tú peques, pero una cosa es que tú sigas viviendo programadamente como vivías en tu antigua vida. Debemos acercarnos a Dios con la plena seguridad de fe que la muerte de Jesucristo ha eliminado nuestro pecado y nos ha hecho aceptables ante Dios, hermanos. Es a través de Cristo que nos presenta perfecto ante el Señor, siendo imperfecto. Habíamos pecado, hemos pecado, somos culpables, pero Cristo, como juez santo, nos declara justos ante el Padre. Y Pablo lo decía también a los hermanos en Roma. Romanos 8:1 dice, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, muchas veces somos nosotros mismos que nos condenamos, porque no estamos aceptando el perdón de Dios de la manera que la Biblia me dice. Si dice Dios que te perdona, si tú te has arrepentido con un corazón sincero, con una actitud sincera, ya no puedes estar viviendo con remordimiento de tu pasado. Ahora dice que eres una nueva criatura. Y el escritor creía que nosotros, que somos cristianos, podemos llegar a tener esa plena seguridad de nuestra fe, porque nuestra confianza descansa no en nosotros, sino en la suficiencia de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dios quiere que los cristianos sepan con certeza que irán al cielo, como dice 1 Juan 5:13. Eso es muy importante que puedas entender. Si tú estás en Cristo, hermano, debes de tener la plena convicción en tu corazón que automáticamente estás en el cielo ahora mismo. Tienes toda la certeza, mi estimado hermano, que si ahora mueres, vas a pasar al cielo a una eternidad con Dios. Hermanos, aquí habla de una certeza, de una confianza que que el autor de Hebreos, ya se me mete lo de lo que piensan los autores, que el autor hebreo quería que tuviéramos. Que todo estaba basado en los méritos de Cristo, en su obra redentora, que no dependía de nosotros, que dependía de Cristo, depende de Cristo y sigue dependiendo de Cristo y seguirá dependiendo de Cristo. La idea es que los cristianos ya han sido partícipes del nuevo pacto por la sangre de Cristo. Hermanos, aquí podemos hacer un contexto inmediato del texto que estamos leyendo y podemos ver que la idea que presenta el autor hebreo de ese nuevo pacto queda abolido por el nuevo pacto en Cristo Jesús. Aquí la referencia en el texto que hemos leído de los cuerpos lavados con agua puede usarse de forma literal al bautismo por agua como una señal exterior de la limpieza en el interior del corazón. Hermanos, cuando tú te bautizas, no es que estás ahora mismo en ese momento
cuando entras a las aguas sales, estás siendo salvo. No, porque el bautismo no salva. Tú estás declarando públicamente que estás en Cristo, que estás unido a Cristo, que aquello que ocurrió en ese momento, en el que se llama conversión, ahora mismo que eso fue algo interior, ahora lo estás diciendo de forma exterior públicamente a los demás. Algunos hermanos ven como una forma de ritual y dicen, mi vida en Cristo recién empieza cuando me voy a bautizar. Hermano, tu vida en Cristo empieza cuando tú te arrepentiste para salvación, cuando tú entraste a la presencia de Dios. En el versículo 23, no solo debemos, dice el autor de Hebreos, ejercitar la fe, sino como dice el versículo 23, también debemos ejercitar la esperanza. ¿Cuál es esa esperanza, hermanos? ¿De qué está hablando el autor de Hebreos? De esa esperanza de que algún día Jesucristo va a volver, que un día nos iremos con Él. Aunque estemos muertos, resucitaremos y iremos con Él. Y nos dice también que debemos de ejercitar en algo, hermanos, que es tan importante, que es la esencia de Dios, que es el amor. Por lo tanto, hermanos, dentro de la comunidad de creyentes debemos de practicar el amor, no como algo programado, no como algo que digo, voy a hacer una obra por mis propios méritos, sino si tú tienes una relación, si tú estás en la presencia de Dios, tú puedes dar amor de ese amor que ha sido impartido en ti por medio de Cristo Jesús. Y aquí viene, hermanos, la segunda amonestación. Y la segunda amonestación del pasaje que estamos leyendo es que debemos de mantenernos firmemente en la confesión de nuestra esperanza sin vacilar. Aquí el escritor está enfatizando con toda fuerza que la vida cristiana, que la vida con Dios es una exhortación a la perseverancia, ya que Cristo ha consagrado un camino nuevo y vivo por el cual podemos caminar delante de los hombres en el mundo, debemos continuar en ella. Versículo 20. Más adelante vamos a encontrar otra amonestación, y esta amonestación aborda nuestra responsabilidad hacia los hermanos de la fe. Y deberíamos pensar, hermano, en cómo podemos siempre, constantemente, animarnos unos a otros en amor y en las buenas obras. Muchas veces, hermanos, vivimos el evangelio de forma individual. Yo siempre digo una frase mía, vivimos como el llanero solitario. Creemos que podemos quedarnos en casa viendo el culto, hermano. Probablemente te puedas volver un erudito viendo el culto, si sabes filtrar de todo lo que hay en internet. Quizás puedas llegar a filtrarlo, Dios te dé dirección. Pero lo que no podemos reemplazar, hermanos, es que parte del propósito de Dios al venir a congregarnos es que podamos tener relaciones unos a otros, podamos edificarnos con la palabra, pero a su vez podamos compartir vidas, podamos llevar las cargas los unos con los otros. De eso se trata, que al venir a la casa de Dios, al congregarnos, podemos tener la oportunidad de animar a mi hermano, de ser animado en amor y llevar a las buenas obras. Y esta advertencia, hermanos, de amarnos unos a otros era necesaria porque algunos cristianos en aquel tiempo estaban abandonando la fe. Yo no sé cómo tú estás viviendo ahora, hermanos. No lo sé. Pero déjame decirte que uno de los llamados de parte del Señor para tu vida es que puedas animar a otros. Y eso no se logra quedándote en casa. Eso no se logra viendo por internet. Claro que después tenemos el sermón, claro que después tenemos el audio, que podemos meditarlo, estudiarlo en la semana. Pero hermanos, es como tú estar viendo una película, estás esperando una película en el cine, que tanto la esperas y de repente no puedes ir. No es lo mismo que tú vayas y disfrutes de esa película a que alguien te la cuente. Es diferente, hermanos. Los lectores, al cual el autor, a Hebreos, estaba escribiendo, estaba haciendo un llamado a animarse unos a otros a permanecer fielmente al llamado del Señor. ¿Y cuál es ese llamado? En primer lugar, amar a Dios con todo su corazón. Y en segundo lugar, amar al prójimo como nosotros mismos. Hermanos, cuando venimos a la casa de Dios, cuando nos congregamos, tenemos esa oportunidad de reflejar ese amor, esa relación que tenemos con Dios. Hermanos, si muchas veces tu relación con los demás va mal, es porque probablemente debes de revisar que tu vida con Dios no está bien. Porque si tu vida con Dios va bien, lo demás fluye. No estoy diciendo que no va a haber enfermedad. No estoy diciendo que no va a haber persecución, hermanos. No estoy vendiéndoles un evangelio fácil. Jesucristo inclusive nos llama a tomar nuestra cruz. Jesucristo nos llama en 1 Pedro a participar de sus padecimientos, de sus sufrimientos. Pero déjame decirte, hermano, mi hermana, hermana, que tú estás llamado a poder ejercitar el amor con tus hermanos y eso se logra cuando vienes a congregarte. Hermanos, este tipo de amor que está hablando el autor de Hebreos en este pasaje es producto de una actividad comunitaria. Quiero que entiendas, hermanos, que es muy importante la vida en comunidad, que es importante la iglesia como institución, según sus tradiciones, porque la iglesia no la inventó el hombre, y la iglesia la edificó Cristo, la fundó Cristo. Y es a través de esas relaciones como iglesia en comunidad, podemos desarrollar relaciones interpersonales que son muy importantes, que te podrán volver muchas veces como un soporte, como una ayuda. Hermanos,
Permítanme decirles aquí una pequeña aplicación. Yo soy de las personas que a veces pido oración, pero hermanos, a veces nos cuesta hasta eso, a pedir oración. Y hermanos, dice el apóstol Pablo, hay muchas expresiones que utiliza en toda su teología, y él dice, amaos unos a otros, perdonaos unos a otros, orad por unos por otros, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él entiende que la vida en Cristo es una vida que se desarrolla en comunidad, que se basa en el evangelio, que tiene la autoridad de la palabra de Dios, pero que se desarrolla de forma práctica a través de las relaciones. Hermano, permíteme decirte que si te quedas en casa y no vienes a la casa de Dios regularmente, no estás cumpliendo el propósito original por el cual Dios te ha llamado para salvación. No podemos vivir aislados de otros creyentes. Yo me encuentro con algunas personas que pueden decir, expresar, yo voy a ser fiel al Señor, voy a ofrendar, voy a diezmar, pero con tales hermanos no me voy a juntar porque esos hermanos llevan una vida muy turbia, muy chueca, etcétera, etcétera. Hermanos, no es eso lo que debe salir de nuestro corazón. No debe ser eso. Al contrario, hermanos, si yo veo a una persona que está chueca, torcida, pues yo debo acercarme para poder animarle, para poder ayudarle, para que esa vida sea enderezada a través del consejo de Dios. Y esta es una razón de peso, hermanos, por lo cual debemos de congregarnos regularmente. Cualquier cristiano de la iglesia primitiva que intentaba vivir con una partícula piadosa sin el apoyo de la comunidad, llegaba a correr el riesgo en aquella época de que su fe se vaya debilitando. Las personas que se aislaban, cualquier sea el motivo, hermanos, a veces tenemos muchos motivos, el miedo, el fastidio, el engreimiento, cualquier otra cosa, hace que sea peligroso para que podamos llegar a perder nuestra fe por completo, porque nuestra fe es alimentada por la palabra de Dios, nuestra fe es alimentada por nuestra oración con Dios, pero nuestra fe también es reforzada a través de las relaciones con otros creyentes. Por eso es importante congregarte. Hermanos, el versículo 25, aquí hay una exhortación que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay una versión que dice, no dejes de congregarte como lo estás haciendo. Hermano, la asistencia regular a las reuniones de la iglesia facilita y posibilita el amor mutuo, porque es allí donde vamos a recibir recordatorios, donde vamos a recibir amonestaciones a perseverar en nuestra vida en Cristo. Y es natural que alguien que ha abandonado, como decía antes, que se ha debilitado su fe, vaya ausentándose poco a poco de las reuniones de la iglesia. Y esto es lo que precisamente Pablo está intentando advertir. Y está diciendo, es necesario que os congreguéis, porque además de ser edificados con la palabra de Dios, os necesitáis unos a otros. Hermanos, tu hermano en Cristo es nuestro enemigo. Podemos tener problemas a veces, podemos tener malos entendidos, pero hermano, ni las personas, ni los hermanos en Cristo son nuestro enemigo. La Biblia nos dice quién es nuestro enemigo y no le vamos a hacer publicidad. Ya sabéis quién es nuestro enemigo. Nuestros hermanos no son nuestros enemigos. Es importante que como cristianos, como hijos de Dios, entendamos que no necesitamos unos a otros. Y a veces muchos hermanos, el fracaso en el amor se manifiesta de una forma individualista, egoísta, ¿sí? De que priva al hermano de juntarse con otro, que no se quiere reunir con el otro, porque piensa que al juntarse con el otro su vida va a ser contaminada. Hay una despreocupación muchas veces por los creyentes que argumenta la despreocupación por Cristo mismo y que da un presagio de peligro a la apostasía, hermanos. Es muy curioso y muy interesante que entiendas que si tú estás perdiendo el hábito de congregarte, pocamente te puedas volver un apóstata. Es una advertencia que Pablo está diciendo, inclusive si usted lee a partir del versículo 26, aunque no estamos abarcando ese versículo, nos hace una advertencia, el autor de Hebreos, nos hace esa advertencia que si nuestra fe es debilitada, si no nos congregamos, es probable que nos volvamos apóstatas. Hermanos, cualquiera que sea la motivación, el escritor consideró que la deserción de las reuniones comunales es algo sumamente grave. No restamos importancia a esto, hermanos. ¿Qué pasaría si un día el pastor Carlos, el pastor Antonio, por algún motivo no aparecen y tienen que predicar? Hermanos, seguramente que van a tirar ladrillos. ¿Cómo es posible el pastor, que es irresponsable, el pastor Carlos no llega? Pero hermanos, ¿cómo actuamos con liviandad cuando un hermano no viene a la iglesia? Ay, pobrecito el hermano, igual le pasó algo. Estamos hablando, hermanos, de aquellas faltas de congregarnos, no porque estamos trabajando, o sea, lo que quiero decir es, de aquellas faltas de asistencia a la iglesia que no son justificadas. Si tú estás trabajando ese día, obviamente, hermano, no podemos decir nada, pero si tú pudiendo venir ese día y congregarte, hermanos, yo quiero que tú entiendas que la advertencia aquí es que puedes estar yendo camino a la apostasía. Tu fe se va a ir debilitando poco a poco. Hermanos, un cristiano que se debilita no es de la noche a la mañana.
es un proceso. Ya cuando al final, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando vas y se te pincha la rueda del coche, ¿no? No es que muchas veces sí, automáticamente, pero si un pinchacito pequeñito, quizás lleves unos cuantos kilómetros, unos cuantos metros y te des cuenta que esa llanta se ha ponchado y ya no puedas seguir circulando. Asimismo, muchas veces nuestra fe es debilitada. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces no estamos dando importancia al lugar donde Dios nos ha llamado, hermanos. La iglesia no es el local. La iglesia somos cada uno de nosotros, pero podemos reunirnos de forma corporal para ser edificados a través de la palabra de Dios. Cualquiera que sea la motivación. Repito, el autor, Hebreos, lo consideraba como una falta grave. Mi amado hermano, el dejar de venir a la iglesia donde vienes a adorar a Dios, glorificar su nombre, ser edificado con la palabra de Dios y a través de las relaciones es algo muy importante en tu vida y tu crecimiento espiritual. El dejar de asistir es una amenaza a la vida corporativa de la congregación y casi con certeza es una amenaza y un preludio a la apostasía de aquellos que poco a poco se van a ir yendo apartando de la asamblea de hermanos creyentes. Por lo tanto, permíteme decirte que el seguidor de Jesús no puede profesar lealtad y a la vez negar su iglesia. No puedo decir yo amo a Dios y negligentemente decir, no, no siento ir a la iglesia, no me siento bien, hoy, no sé, peleé con mi mujer o cualquier cosa de esta. El escritor estaba instando a la responsabilidad mutua, ya que todos tenemos que dar un día cuenta a Dios de nosotros mismos. Hermanos, si tú tienes confianza con un hermano, y permíteme hacer una pequeña aplicación, y ves que ese hermano está dejando de asistir, hermano, pues llámale. No le digas, ¿por qué no has venido a la iglesia? Pregúntale, hermano, ¿estás bien? Llámale, manda un mensaje, ¿te ha pasado algo? Y si te cuenta, no. Y si descubre que no ha venido a la iglesia por perezoso, exhórtale, ¿no? Estuvimos hablando del pasaje de 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13, donde hablaba la función del pastor, ¿no? Había 3 cosas y roles del pastor, pero a partir del versículo 14 y 15 hablaba de la función del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la función del cuerpo de Cristo? De animar al desalentado, al perezoso, ¿se acordáis? Entonces, mi responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, como creyente, es animar a mi hermano que está siendo debilitado en su fe. Muchas veces tenemos, hermanos, muchas excusas. No puedo, el trabajo, los hijos, etcétera, etcétera, hermanos. Y muchas veces es el reflejo de tu vida con Dios en la semana. No quiero preguntar si esta semana has abierto la Biblia todos los días. Si te pregunto 4 veces, 3 veces, muchas veces, hermanos, a razón de que decimos que no tenemos tiempo, no abrimos la Escritura durante toda la semana. Hermanos, aquí es muy importante porque dentro de toda la Sagrada Escritura encontramos textos narrativos, pero también encontramos textos normativos. Es decir, el texto narrativo describe uno o varios episodios de carácter netamente histórico, de manera que nos llegue a enseñar e ilustrar cómo se dieron ciertos eventos. Pero por otro lado, el texto normativo es aquel que permanece en el tiempo. Es decir, permanece como una norma intergeneracional que nunca caduca, que es permanente en el tiempo. Y te tengo una noticia, hermanos, y decirte que este texto es de carácter normativo. No es exclusivo para los creyentes de aquella época, sino para todo, es incluyente para todos los creyentes de todas las épocas. Hermanos, es una norma. Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, Dios lo estableció de esta manera que debemos de congregarnos, hermanos, no considerando como una opción entre muchas, sino como algo que Dios dictó como una norma que debemos de ejecutar. El autor aquí presenta una amonestación para todos los creyentes de aquel tiempo, pero también, hermanos, una amonestación para los creyentes del día de hoy. ¿Cuál fue el motivo del autor? La respuesta es simple: corregir una mala práctica. ¿Y cuál es esa mala práctica? Dejar de congregarse. Mire lo que dice la Biblia para todos. La PDT, en el versículo 25 dice, algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Me gusta porque es directo. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Está diciendo, mira, están faltando a la reunión, pero déjame decirte que eso no está bien. ¿Qué le decimos a un hermano cuando ya comienza a asistir muchas veces? Hermano, pobrecito, bueno, Dios te va a ayudar. Hermanos, es bueno que un día le digas al hermano y tú sabes que no viene porque no quiere, decirle, hermano, no está bien. Vivimos en una época, hermanos, que no consentimos que nadie se nos diga nada. Una época posmoderna, individualista, que si nos dicen algo, saltamos. A mí me pasa, hermanos. Cuando tengo que decirle a un hermano una cosa, salta. Pocos son los hermanos que aceptan la amonestación o la corrección, ¿no? Y hablamos, ¿no?, en el sermón anterior que estoy predicando, que cuando hablamos de la idea bíblica de amonestar, de exhortar, tiene de corregir, de animar, de aconsejar amablemente. Estamos hablando de esta idea, no de gritar, no de exaltarse. Pero muchas veces, incluso, de la manera más dulce que puedas decir las cosas, la gente se ofende. Pero hermanos, nosotros debemos ser caso omiso de eso. La palabra nos dice que debemos de exhortar, animar
a esos hermanos. Amonestar. Amonestar es animar dulcemente y decirle, hermano, ¿sabes qué? No está bien. Si tú eres cristiano, o eres cristiano o no eres cristiano. No puedes vivir a media. Si tú eres creyente, si tú dices que sigues a Cristo, no puedes decir que amas a Dios y no ames su iglesia. Que no tengas ganas, que no te apasione, que no tengas el deseo de poder congregarte con tus hermanos, de escuchar la palabra de Dios, de poder aprender, hermanos. El hábito de congregarse es muy importante para el desarrollo del crecimiento espiritual. Hermano, por eso es importante que tú llegues a entender que congregarte es importante que lo hagas de forma regular. No debemos de congregarnos, porque eso es una mala praxis, una mala práctica que debemos de evitar. Amados hermanos, aquí la idea del texto, en dejar de congregar, tiene la idea de que es importante que lo hagamos cada semana, cada reunión. Usted sabía, hermanos, que en el contexto del Nuevo Testamento también existían las casas, las reuniones en las casas. Me gusta muchas veces como dice Lucas en el libro de los Hechos, ¿no? Que los creyentes estaban en las casas y en el templo. Lamentablemente muchas veces, hermanos, dejamos de hacerlo por cualquier pretexto. Cualquier pretexto vale como justificación. Algunos creyentes están pensando y siguen pensando de forma torcida, retorcida, que el congregarse es algo opcional. Y no es opcional. Es una orden, es un principio normativo. Y esas bases son las que van a sostener la vida del creyente. Muchas veces podemos poner excusa. Hermanos, podemos engañar a las personas. Pero hay un atributo que me encanta de Dios, que Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que Dios conoce todo, que Dios lo sabe todo. Él te conoce, Él conoce tus motivaciones, Él conoce tu vida. Y muchas veces intentamos de engañar a Dios mismo. Congregarnos, hermanos, es un medio importante y fundamental en la exhortación que está haciendo el autor de Hebreos, en la exhortación que viene para nuestra iglesia hoy, porque es un medio de crecimiento donde podemos estudiar, donde podemos escuchar la palabra de Dios. Mi amado hermano, si usted dice que ama a Dios y desea hacer la voluntad de Dios, tiene que levantarse, por favor, temprano para venir a la iglesia, así como se levanta temprano para ir al trabajo, como lo hace con toda devoción, para que pueda asistir a la reunión, para que su vida sea fortalecida, para que su vida sea edificada por medio de la palabra de Dios, para que su vida sea bendecida y edificada a través de las relaciones dentro del contexto de iglesia en comunidad. El texto dice, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más que se acerca el día, ¿no? Está hablando de la segunda venida, hermanos, no sabemos cuándo, no lo sabe ni el mismo Jesús, pero sabemos que cada vez Cristo está más cerca. En el versículo de este pasaje, el versículo 25 de este capítulo 10, aquí vemos, hermanos, la idea de la importancia de congregarnos, pero esto debemos hacerlo en paralelo, porque esta idea que introduce el autor de Hebreos no era una idea nueva, era una idea que estaba basada incluso en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos en el Salmo 42:4, dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui en la multitud y la conjugué hasta la casa de Dios. Entré voces de alegría y alabanza del pueblo de fiesta. Muchas veces, hermanos, venimos, aquí el texto dice que hay que venir a la casa de Dios con alegría. Muchas veces venimos a la iglesia con un semblante que parece que venimos de un entierro. Hermano, no se me ría que es verdad. No, es para usted. Venimos con caras de entierro. Parece que nos hemos peleado con el vecino, con el marido, con el hijo. Hermanos, debes entender que el llamado de parte de Dios es que cuando vengas a la casa de Dios, vengas con el gozo del Señor. Dice el apóstol Pablo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Si tú te estás dejando debilitar por los problemas, hermanos, y no experimentas el gozo en medio de las pruebas, hermanos, es realmente ahí donde tu fe va a ser probada, en medio del sufrimiento. Porque cuando las cosas van bien, es bueno reírse gozoso. Acá andamos de buen humor, ¿no? Pero cuando tienes un problema, cuando la economía no va bien, cuando estás enfermo, etcétera, etcétera, tienes una situación difícil y el gozo del Señor no desaparece, hermanos, ese es un buen síntoma. El autor, el salmista, dice, voy con gozo. Hermanos, el venir a la iglesia y poder tener un encuentro corporativo con los hermanos, con Dios, debe ser un motivo de gozo y no tristeza, hermanos. Deja tu tristeza afuera. Entra a la casa del Señor con alegría. No te estoy diciendo que vengas dando botes y saltos como un loco sin parar. No te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo que pongas la sonrisa así todo el tiempo, ¿no? Quizás tengas que ponerte alguna cosa así para que te quede congelada. No te estoy diciendo esto. No te estoy diciendo que no sientas el sufrimiento cuando vienen los problemas. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que a pesar de tu circunstancia y tu problema, el gozo del Señor es tu fortaleza. Porque no depende de tu circunstancia, depende de Dios. Y aquí, hermanos, es muy interesante que esa base de congregarnos también se desarrolla en el Salmo 100. A mí me gusta mucho lo que dice el Salmo 100. Dice, se lo voy a leer rápidamente, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad
Alegres. ¿Qué dice? ¿Cantar con tristeza? No. Cantar con gozo. Servir a Jehová con alegría, hermanos. Servir a Jehová con alegría. No decir, hermano, pastor, pero yo siempre lo hago. ¿Y por qué no lo hace el hermano? Sirve al Señor, aunque otros no puedan hacerlo, pero hazlo con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Es una forma simbólica porque ya estamos delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Con regocijo. Dice el versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Y aquí muy interesante, hermano, yo he subrayado que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermanos, si estás en Cristo, es una oveja de Cristo. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entra a la casa de Dios con alegría. Por sus atrios con alabanza. Dice, ven a la casa de Dios, alábale, bendice su nombre, exalta su nombre. Dice el versículo 5, porque Jehová es bueno para siempre en su misericordia. Hermanos, ¿cuántos pueden decir eso? Que el Señor es bueno. ¿Cuántos pueden decir que el Señor es bueno? Así es, hermanos, es algo que lo dice la palabra de Dios y es algo que se cumple en nuestra vida acá. El Señor es bueno, hermanos, porque si dependiera de nosotros, hermanos, no tendríamos solución a ninguno de nuestros problemas. Estaríamos viviendo sin esperanza, ¿no? El texto habla de vivir en esperanza, de que en Cristo algún día lo veremos, nos iremos con Él. Pero volviendo otra vez al Salmo 42, aquí la idea del salmista estaba expresando una añoranza de estar en la casa de Dios, de estar en el templo de Dios. Hermanos, hay lugares en el mundo donde no se puede ir a la casa de Dios, donde no hay una libertad. Por ejemplo, como tenemos aquí en Occidente, en muchos otros países, hay muchos hermanos que no conocemos por nombres y apellidos, que intentan con gozo, con pasión, buscar la forma de congregarse a pesar de las amenazas de muerte, y lo hacen, y muchos de ellos están muriendo ahora mismo. Y aquí el salmista está diciendo que él está añorando como un hombre que había sido excluido de la práctica de las ordenanzas divinas y alejado del culto público. Y está suspirando de estar en la casa del Señor porque él ama estar en la casa de Dios. Hermano, ¿cuándo tú amas estar en la casa de Dios? ¿Amas realmente estar en la casa de Dios? Aquí la idea del salmista es que él amaba estar en la casa de Dios. El Salmo 122:1 dice, el mismo David, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Hermano, cuando te dicen vamos a la casa de Dios, ¿qué dice? Ay, mujer, ay, no. Otra vez, a escuchar pesado el pastor Abel Carlos. No es el pastor Antonio, no, porque el pastor Carlos, con los mismos discursos, señalando, exhortando. Hermanos, dice el salmista, yo me gocé, yo me alegré con aquellos que dijeron, vamos a la casa del Señor. Hermanos, tus amistades que te rodean, ¿qué te dicen? ¿A dónde te llevan? ¿A la discoteca? ¿A beber? ¿A fumar? ¿A pecar? Hermanos, el salmista estaba contento porque estaba escuchando, vamos a la casa del Señor. Hermanos, si realmente te alegras cuando vienes a la casa de Dios, vas a disfrutar de estar en la casa, vas a valorar. Para ti va a ser, hermanos, un contrarreloj. Estás esperando, hoy termina el culto, comienza a contar cuándo será otra vez el fin de semana para volver a estar aquí, para poder hablar con el hermano. Hermanos, muchas veces los grandes sermones se dan entre los púlpitos y deben ser de sana doctrina, bíblicos, pero hay muchos pequeños sermones que se dan en los pasillos, porque hay mucha gente que está esperando que le abraces y que le escuches. Y es interesante, hermanos, destacar que el texto no solo dice que tengamos una meta, no solamente de estar juntos, sino de estar juntos en armonía. En otra versión dice de estar en unidad, y tiene sentido, porque la armonía es buena base para el pueblo que está unido en Dios. El pueblo hebreo tenía la costumbre, hermanos, de leer los escritos, entre ellos los salmos, y lo hacía, hermanos, de forma simbólica en una montaña, en un monte, donde establecían ahí el tabernáculo que era desmontable, y era una forma simbólica de estar más cerca de la presencia de Dios. Y ahí cuando está expresando el salmista, en ese lugar, en esa montaña, en el monte de Sion, está expresando estos textos que he leído. Reunirnos, congregarnos, muchas veces, hermanos, provoca el respaldo de Dios. Y en el Nuevo Testamento Jesús lo dice claramente. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 unidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Hermanos, si estás reunido aquí, Jesús está contigo aquí. ¿No he escuchado? Si estás aquí, está Jesús aquí, está su Santo Espíritu, está el mismo Dios, la misma presencia de Dios. Jesús dijo que se iría, pero enviaría al Consolador, que es el que está con nosotros. El Espíritu Santo está representando a Cristo. Y es muy interesante, hermanos, que en el libro de los Hechos también tenemos una base de la importancia de congregar. Usted lee Hechos 2, para mí es un capítulo que me apasiona mucho, del modelo de iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del primer siglo. Y ese versículo 42 dice que ellos iban al templo, se juntaban para compartir el pan, las oraciones, y eran enseñados por los apóstoles. Pero dice el versículo 46 que tenían una práctica sumamente importante. Ellos estaban, el versículo 46 de Hechos 2 dice que ellos estaban unánimes, en un mismo sentir. Podemos estar juntos pero separados, es decir, todos en la misma dirección,
todos en la causa de Cristo, todos enfocados en Dios, ¿sí? Estaban en el templo y estaban partiendo el pan en los hogares, y dice que comían de forma sencilla, con una sencillez de corazón. Permíteme preguntarte, mi hermano, de forma retórica, no para que tú puedas levantar tu voz y decir, no, yo sí, o responder algo, no. ¿Cuál es la razón de venir a la iglesia? ¿Te has preguntado? ¿Por qué vienes a la iglesia? Hermanos, en primer lugar, porque Dios lo determinó como cristianos, debemos asistirnos, que podamos venir a la iglesia a cantar salmos, canciones, que podamos venir a la iglesia a orar de forma corporativa, que vengamos a la iglesia a presentar nuestras ofrendas, como supone que debemos de ser como buenos mayordomos de Dios. El mismo Dios es el que determinó que un día o varios días a la semana podamos escuchar de forma conjunta, leer juntos, estudiar juntos la palabra de Dios, escuchar un sermón, estudiar su palabra. Y esto, hermano, es muy fundamental, esta pregunta, ¿cuál es la razón de venir a la iglesia? Para todo aquel que realmente ha nacido de nuevo. A lo mejor vengas a la iglesia, y es posible que vengas a la iglesia, perdónenme si hay conocido que haya venido de hace mucho tiempo, no sabía que iba a venir, pero tengo que decirlo. A lo mejor es posible que vengas a la iglesia de forma irregular, y lamentablemente, eso pasa en muchas iglesias, no solamente aquí, hermanos. La gente viene cuando quiere, cuando le viene bien, cuando no tiene nada que hacer. Aún, hermano, lo triste es que los mismos miembros de la iglesia, que muchas veces en las asambleas expresan sus derechos sobre ciertas cosas, llegan a tener ese mal hábito, hermano, y eso en el texto que estamos leyendo es una falta terrible. Cuando no quieren, no vienen. Cuando no sienten, no vienen. Es posible que vengan regularmente porque piensan que es su deber estar aquí, como una tradición. Hermano, sí es muy importante entender que tú debes anhelar estar en la casa de Dios, estar en su presencia, compartir tu vida. Tu vida ahora en Cristo no es una vida que tú debes vivirla de forma aislada, debes de compartir, abrir tu vida con los demás. Debemos estar aquí, hermanos, con gozo en el día del Señor, porque así mismo el mismo Dios lo determinó. Nosotros debemos de venir a la iglesia porque necesitamos el evangelio, la palabra de Dios en nuestras mentes y corazones. ¿Por qué? Porque diariamente estamos sumergidos, estamos enfocados en un mundo que constantemente, permanentemente nos inunda con pensamientos que se oponen radicalmente a la verdad de Dios revelada en su palabra. El mundo, hermanos, lamentablemente, y su sistema nos presenta un mensaje muy atractivo, muy seduciente, un mensaje seductor que nos enseña que debemos seguir los impulsos de nuestro corazón para tratar de alcanzar nuestro sueño. Hermano, déjame decirte, mi estimado hermano, con todo el cariño, el problema es que ese mensaje es una mentira. Nosotros no debemos seguir los impulsos de nuestro corazón para alcanzar nuestros sueños. No es verdad que nosotros somos personas maravillosas y que solo necesitamos desarrollar nuestro potencial. Más bien nosotros somos personas, seres humanos, que necesitamos diariamente la gracia de Dios para llevar a cabo el propósito de Dios por el cual fuimos creados y llamados. Hermanos, permíteme recordarte, tú y yo hemos sido creados, hemos sido llamados para glorificar a Dios y no para buscar mi propia gloria y realización personal. Quiero que entiendas, hermanos, si tú estás en Cristo, que si tienes a Cristo ya tienes toda la plenitud. Me gusta como lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, 9 al 10. Dice, todo lo que Dios habita en Dios, completamente en Cristo, incluso su vida en la tierra. ¿Qué versión es esta? El texto dice, en Cristo ustedes están completos y no necesitan más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y placeres. Hermanos, si estamos en Cristo, Cristo habita en nosotros de forma corporal, está en nosotros, ¿no? Y así podemos disfrutar de toda la plenitud. El consejo de seguir a nuestro corazón ciegamente se basa, hermanos, muchas veces en la creencia que el corazón es una guía confiable. En cambio, el autor de Proverbios dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5. Dice claramente, confía con tu corazón en el Señor. No dice confía simplemente en tu corazón. Dios es más grande que nuestros corazones, según lo que dice 1 de Juan 3:20. Dice, porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón. Él prometió, hermanos, darnos sabiduría, Santiago 1:5, y nos dio la Biblia para guiarnos, 2 Timoteo 3:16. Estas, hermanos, son las verdaderas fuentes al cual debemos recurrir para encontrar el consejo, sabiduría y la verdad de Dios. Cuando seguimos nuestro corazón, hermanos, seguimos algo que es por propia naturaleza finito. Seguir nuestro corazón no es malo, siempre y cuando ese corazón esté gobernado en Cristo. Repito, seguir nuestro corazón no es malo siempre y cuando ese corazón está siendo gobernado por Cristo. Y puedes decir, hermanos, y alguna vez habéis podido decir, no siento en mi corazón o ir a la iglesia.
Hoy no siento ir a la reunión de oración corporativa en la comunidad de creyentes de tu iglesia local. El resultado, hermanos, es que el culto de oración vienen 4 o 5 los mismos de siempre. Puedes decir o pensar, hoy no siento ir al estudio bíblico porque, bueno, ya me sé la Biblia o ahora mismo no me viene bien porque tengo otras cosas que hacer, tengo exámenes, tengo cualquier cosa. Hermanos, no estoy diciendo que seguir el corazón muchas veces es malo, pero el problema es que muchas veces el corazón expresa un deseo contrario a la verdad de Dios. El mismo hecho de saber que Dios demanda de mí, para mi bien, y únicamente para mi bien, del poder congregarme sistemáticamente como una necesidad sentida. Y le explico lo que significa una necesidad sentida. Una necesidad sentida es un hecho o circunstancia en que alguien o algo es necesario, es algo necesario para nuestro bienestar y nuestra sobrevivencia. El congregarnos, hermanos, es una necesidad sentida a todo aquel que dice que está en Cristo, porque es necesario y es fundamental para nuestro bienestar espiritual. Hermanos, nuestra vida es espiritual, que está compartida en otras cosas, en emociones, en otros materiales, pero es basada en lo espiritual. Y hermanos, venimos a la iglesia cada semana por la sencilla razón, porque necesitamos urgentemente todos los recursos espirituales que Dios pone a nuestra disposición, que está dentro del consejo de Dios, que es predicado fielmente por sus siervos, sus pastores, ancianos o hermanos que estén capacitados para esa labor. Si me congrego regularmente o sistemáticamente, es porque considero que a lo mejor hay cosas, si no me considero regularmente o sistemáticamente, es porque a lo mejor considero que hay cosas en mi vida que no son tan importantes que estar en la casa de Dios. Hermanos, aquí en este punto deberías plantarte la siguiente pregunta. ¿Es Dios tu prioridad? ¿Es Dios tu prioridad? ¿Realmente Dios es tu prioridad? ¿O solo busco a Dios cuando tengo problemas? ¿O lo uso como bombero? ¿O cuando tengo necesidad? Ahí sí busco a Dios. Pero cuando Dios responde a mi oración, cuando Dios me provee, cuando Dios me libra del mal, cuando Dios va conmigo, muchas veces, hermanos, debemos de plantearnos esa pregunta. ¿Es Dios mi prioridad? Y quiero terminar, hermanos, con una corta conclusión. Cortita, 3 líneas. Y le he escrito así: mis hermanos, ausentarse regularmente de las reuniones de la iglesia sin una causa que lo justifique, o venir a la iglesia por una mera costumbre religiosa, o incluso tener la costumbre de llegar tarde a los servicios públicos de oración, mis hermanos, eso es más serio de lo que parece. Porque aquí la exhortación es algo serio. No concibo, hermanos, dentro del modelo de la vida en Cristo, una persona, y hay muchas cosas más, y hay disciplinas que nos ayudan para mejorar nuestra relación con Dios, pero no concibo un hermano que no venga a la iglesia, que no se congregue fielmente. Hermano, para mí probablemente no puedo decir que no es creyente o no, pero a veces te crean dudas, solo sabe el Señor. Pero en mi época, hermanos, y no soy tan mayor que digamos, bueno, no soy tan mayor, pero en mi época, hermanos, las personas daban fruto. Ahora vivimos en una generación que no se ve el fruto. Dicen que han nacido de nuevo, pero no quieren venir a la iglesia. Lo consideran como una opción más. Venir a la iglesia es importante, hermanos, como fruto de tu vida en Cristo. Orar en casa, pero también orar de forma corporativa, si las circunstancias te permiten, es importante. Leer la palabra de Dios en tu casa, estudiar la palabra de Dios, hermanos. Muchas veces reducimos nuestra vida cristiana con escuchar un sermón el día domingo y no abrimos la Biblia. A mí me gusta a veces cuando voy a casa prestar Biblia porque me doy cuenta si la leen o no. Algunos hermanos saben cuando pido Biblia, algunos sí la leen, gloria a Dios. No consigo un creyente, hermano, que no está poniendo su vida para servir a Dios y servir al prójimo. Involucrarse, hermano. Tú tienes dones que Dios te ha dado, dones espirituales que no son para que los guardes como Wallapop. Son dones que Dios te ha dado para que los puedas usar, no para que tú te puedas gloriar en ellos, sino para que la demás parte del cuerpo de Cristo sea edificado. Tú estás privando que el hermano sea edificado si no usas tus dones. Dios te dio talentos que has adquirido en tu nacimiento, que estás desarrollando o vas a desarrollar. Todos esos talentos son usados para glorificar el nombre de Dios, de usarlos para servir al Señor. Y no consigo, hermano, a un creyente que no tiene ninguna intención, repito eso porque a veces veo eso, de poder hablar de Cristo a los demás. Hazte un examen. Me hago el examen a mí. Hermanos, dejemos de jugar a venir a la iglesia. La exhortación del autor Hebreos nos dice que estamos llamados como un principio normativo. O sea, es algo irrefutable, es una orden que no podemos negociar. O la cumples o no la cumples. De tal es la evidencia de tu posible identidad en el reino de los cielos, tu posible identidad en Cristo. Si tú no tienes ganas de congregarte, hermanos, probablemente dos cosas. O no has nacido de nuevo, o probablemente tu fe, tu vida de fe se ha debilitado. Y creo que muchas veces ocurre el segundo punto. No es que no has nacido de nuevo.
Tu fe muchas veces es debilitada. ¿Por qué? Porque no ves la importancia. Hay muchas cosas más importantes, hermanos. Permítame decir, para ti, pastor, es fácil decirlo. Yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar para mejorar, hermanos. Dios te va a dar un equilibrio en tu vida. Busca un equilibrio. Y todos esos méritos que estás buscando, esos méritos tienen que ser para la gloria de Dios. Pero si tú te dispones y tienes la intencionalidad de colgarte como algo importante, hermano, es probablemente que has nacido de nuevo, es probablemente que tu fe no sea debilitada. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Te rogamos que nos permitas ver la importancia de tu revelación, tu palabra, llamándonos esta mañana, Señor, que a través de Cristo y su sangre tenemos acceso a ti. Gracias, Señor. Gracias por tu obra. Y tú dejaste también tu iglesia. Tú dejaste tu iglesia, tú fundaste la iglesia. Y tú dijiste antes de irte que ibas a edificar tu iglesia. Mis hermanos están aquí conmigo, Señor, implorando al Señor perdón, probablemente por la negligencia, Señor, que muchas veces tenemos. Permítenos venir a la casa de Dios con gozo, como lo hacía el salmista. Entraba a los atrios con alabanza, venía a la presencia de Dios. Cuando no podía estar por alguna circunstancia, añoraba, deseaba poder estar en la casa de Dios. Hermanos, demos gracias a Dios en esta hora porque Él nos habla a través de su palabra. Y Señor, que no solamente quede un simple sermón, sencillo, pero que sea, Señor, una forma que tú nos hables en esta mañana y nos hagas ver la importancia de congregarnos de forma regular como algo vital, como una necesidad sentida, como parte del fundamento de nuestra vida, porque aquí recibimos tu palabra, Señor. Aquí escuchamos tu palabra, aquí somos edificados, aquí venimos a adorarte y ese es el propósito de la iglesia, adorar a Dios, glorificar a Dios, compartir las buenas noticias y ser edificados, cada creyente por la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Y vamos a pasar a otro tiempo especial, que es donde